es lo que, digo, en la vida es inevitable, Sí. la incomodidad, el dolor. Eh, entonces, estoy... Perdón que te interrumpa. No te preocupes. Yo le cambiaría al dolor por experiencia. Digo, la experiencia como tal es lo que vivimos. Sí. Hay experiencias a través del dolor, hay experiencias a través del amor. El dolor no lo veo como algo negativo. No, pero creo que dentro de la experiencia abarca más que el dolor. ¿Sí me entiendes? Sí, Claro, cada aprendizaje, cada momento que vives, ya sea con alguien, contigo mismo, un claro, proceso, claro. un trabajo, dentro de esa experiencia hay mucho más emociones que solo el dolor. Hay gratitud, hay Exactamente. amor, hay vivencia, hay presencia, hay dolor, que por el dolor obviamente siempre va a haber aprendizaje. Pero aquí la cuestión es integrar todo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de el podcast de Freddy. Así es, hoy estamos estrenando estudio. Tenemos nuevo estudio, nos mandaron para acá, Sí, experiencia nueva. ajá, está bastante acogedor. Así que creo que este episodio lo vamos a disfrutar muchísimo. Estoy de acuerdo. Sí. Antes de seguirle con este nuevo episodio, hace un par de... ¿Cuándo fue? Unos 2 semanas, 3 semanas que grabamos de meditación. Sí, hace 3 semanas. Sí. Mucha gente me estuvo comentando que querían saber un poquito más de la dinámica de cómo integrar la meditación o cómo meditar, cómo aprender a meditar. Y surgió una duda respecto a los mantras. Ok. ¿Quieres comentarle realmente a fondo qué es lo que es un mantra para que se tenga en cuenta al momento de llevarlo a la meditación? Claro. Un mantra prácticamente es una herramienta. Viene justamente del sánscrito herramienta. Que puede ser un sonido, puede ser una frase, puede ser una palabra, mediante la cual yo pueda, al estar meditando, conectar con cierta, ya sea estructura o cierta versión, cierta, cierto arquetipo que esté yo eh, tratando de ese momento anclar, digámoslo de alguna manera, o recurrir a eso. Y bueno, sirve también, como lo estábamos mencionando hace rato, para la meditación trascendental. Sirve para poder llegar a eh, estados de conciencia alterados, Sí. ¿sabes? En lo particular, bueno, el mantra principal, que es el sonido inicial, el OM. Ujú. Hay varios, dependiendo también del chakra que quieras desbloquear. O no desbloquear, activar. Sí, creo que esa es la palabra. Activar, no desbloquear. Sí, Estaba leyendo el otro día al respecto de que no, los chakras no se desbloquean, sino que se activan. se activan. Entonces, sí, corrijo, es cuando quieres activar algún chakra, puedes utilizar distintos sonidos o distintos mantras, dependiendo del chakra que quieras activar. Hay otros que son, por ejemplo, frases completas. Yo utilizo dos, que son Om Namah Shivaya, es un mantra Shiva, y otro que es Om Kal Bhairava Namah, que es un mantra a Bhairava, que es la forma tántrica de Shiva. Y en estos dos mantras, básicamente lo que me recuerdo es que yo no soy el ego, que yo no soy mi ego. Ok. El Namah justo es lo que significa me inclino y disuelvo mi ego ante, que en este caso puede ser ante Shiva o ante Bhairava, ¿sabes? Eh, y he encontrado que en esta meditación en donde utilizo estos mantras hay una conexión. O sea, estás más presente. Es- ¿O con qué conectas? Estoy más unido. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, completamente, sí. Para la gente que no entienda por completo el concepto,
Me refiero a que me siento más en unión con el todo, con el universo, con Dios. A eso es a lo que me refiero con que me siento más unido, más integrado. Es decir, pierdo la sensación de ser el primate semievolucionado que me sirve como vehículo para navegar esta realidad. O sea, literalmente y un poquito más conciso, te desprendes del personaje. Correcto, Sí. correcto. Fíjate que ahorita que mencionas el mantra, yo lo veo desde otra manera. ¿Nos quieres compartir? Pero sí, con gusto, nada más contribuyendo, aportando lo que tú ya nos mencionaste. Para mí es un sonido específico. Recuerdo cuando fui con esta señora, es una yogini, Ujú. es de aquí de Aguascalientes. Se llama Patty. ¿Tiene redes sociales? No, no lo recuerdo, solo sé que se llama Patty, tiene su centro de yoga Ok. y obviamente ahí meditan. Ella fue la que me dio iniciación en la meditación, me dio mi mantra. Entonces al principio me comentaba de que por medio de la repetición a través de la mente era literalmente para acceder al subconsciente. Nada más que en ese momento yo no lo sabía. Ok. A mí me era un poco complicado meditar desde ese lugar. Ok. O sea, había mucho ruido mental. Claro. Entonces no me sentía realmente con un tipo de conexión externa como interna. Y por externa me refiero ahorita que lo comentas con el todo. O sea, esa sensación de unidad donde todos somos uno. No sé si Correcto. te ha pasado, Es sí. correcto, claro, claro. O sea, estás realmente presente. O cuando voy a describir un poquito la sensación desde ahorita, en ese momento no la vivía, pero ahorita sí la habito. Es Perdón, antes de que continúes, porque no quiero olvidar la idea, me pareció interesante ahorita que dices que al inicio había mucho ruido. sí. Ahorita ya no hay ruido entonces. De hecho, sí. O todavía hay, pero Todavía ya hay, aprendiste. sí. Es que Sí. eso es importante, Sí, porque es entonces si importante, le sí. damos a las personas la idea de que debe dejar de haber ruido o de que logras un estado de meditación en donde ya no hay ruido, van a pensar que nunca están meditando, porque el ruido nunca cesa. Así es. Solamente es aprender Ah. a apagarlo, a silenciarlo. En las clases de meditación que yo doy, usualmente les digo, observen el pensamiento, Sí. aprendan a distinguir para qué viene y después déjenlo ir. No se claven en el pensamiento nada más viene a avisarnos algo, lo observo sin juicio Así es. y lo dejo ir. Sí. Por eso me llamaba la atención, para conocer si realmente ya no hay ruido o si sigue habiendo ruido y ya sabes cómo gestionar ese ruido. Sí, de hecho lo aprendes a manejar, aprendes a lidiar, y de hecho pasa a un segundo plano, pasa a un segundo término, porque deja de influenciar. Correcto. En las primeras meditaciones hay bastante ruido porque no sabes cómo canalizar, o no sabes cómo observar o gestionar lo que se trata de habitar. ¿Sí me entiendes? Correcto. Entonces, al momento de hacerlo las primeras veces, para mí me era un poco complicado, porque no lo sabía realmente hacer. Yo estaba a través del mantra y quizás tenía una expectativa o lo idealizaba que tenía que pasar cierta dinámica o cierto proceso para yo estar en ese flujo continuo, en ese estado de conciencia alterado. Y la realidad es que, o al menos desde ese nivel de conciencia que en ese momento me vivía, no era así. Entonces, ¿cómo fui aprendiendo a meditar? ¿Cómo fui aprendiendo a integrar mis sensaciones, a los pensamientos, emociones, las narrativas que venían de esos pensamientos? Claro, es importantísimo. Sí, la percepción que daban estas narrativas sobre mí mismo. Claro. Sobre el cierto, ¿cómo decir? El personaje, cierta imagen, autoimagen que tenía sobre mí. Todo eso se lo digo ahorita, pero me van a escuchar y van a decir, güey, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo llego a ese punto? ¿Cómo lo hago? ¿Sí me entiendes? Creo que es describir paso a paso, desde nuestra experiencia, cómo fue evolucionando cada uno de nosotros dentro del proceso de la meditación. En mi caso fue mediante la práctica, creo que no hay otra. Sí, la práctica y la observación también. Es como lo mencionas. Digo, la práctica es eso, ¿no? La práctica es acostarme, sentarme, estar en una posición en la que me sienta a mí mismo. Sí.
es observarme, observar mi Sí, respiración, observar mi cuerpo, sentir, aparte de observar, sí, sentir, es lo más importante, escuchar, sentir, sí. escuchar mi alrededor, Ujú. utilizar mis 5 sentidos para poder conectar precisamente Sí. con esta Fíjate, percepción de la realidad. fíjate que me llama la atención cuando dices escuchar, sentir y escuchar. Y algo que quiero compartir es saber escuchar e incluso saber sentir cuando hay silencio. Claro, El silencio es todo lo contrario a la propia palabra. O sea, en este caso es mensaje, es información. Tienes que saber interpretarlo, tienes que saber escucharte para que tú sepas dónde es donde hay que ir, a dónde es donde hay que darle amor, qué es lo que hay que integrar de ti, qué es lo que se rechaza, qué es lo que te dice tu, le voy a llamar conciencia al momento de estar presente. Porque muchas veces por... es que eso es Sí, 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 conciencia. sí, Justo iba a compartirles la frase que dice, cuando hay silencio, habla Shiva. sí, es por Shiva, somos Shiva es la todos, es conciencia, Dios. Shiva es la conciencia. Eso es lo que el arquetipo del Así dios es. hindú representa, la conciencia, el cosmos, el universo, el silencio, el tiempo, todo lo que es infinito y que existe, estemos nosotros o no estemos aquí en esta realidad, ¿sabes? Entonces es importante aprender a escuchar el silencio, claro. Así es. El silencio es más que solo estar, ¿sabes? Es las sensaciones corporales, es la narrativa que fluye automáticamente sin que tú le estés consciente de ella, Correcto. es observar la emoción. ¿Te gustaría darles un ejemplo a nuestra audiencia de qué te refieres con la narrativa inconsciente? Es importante que lo... Sí, Me parece que parte importantísima de la meditación es también aprender a distinguir el diálogo interno. así es. Porque ese es el ruido, ¿no? El ruido de la meditación es el diálogo interno. Es lo que yo me digo a mí mismo al momento de estar meditando, qué pensamientos llegan. Eh, Te voy a poner un ejemplo de la narrativa en lo que yo viví el día de ayer, porque me acaba de pasar. Entonces, fui al gimnasio, estoy ahorita haciendo una meditación un poquito ya más rigurosa, en donde la hago estando en un estado de incomodidad constante. Es decir, la hago en el vapor, la hago cuando estoy bañándome con agua fría, la hago cuando estoy en el sauna, precisamente para que estos factores externos no interrumpan y pueda concentrarme de manera más adecuada sintiendo esto. Esta incomodidad, ¿no? Que es lo que, digo, en la vida es inevitable, Sí. la incomodidad, el dolor. Eh, entonces, estoy... Perdón que te interrumpa. No te preocupes. Yo le cambiaría al dolor por experiencia. Digo, la experiencia como tal es lo que vivimos. Sí. Hay experiencias a través del dolor, hay experiencias a través del amor. El dolor no lo veo como algo negativo. No, pero creo que dentro de la experiencia abarca más que el dolor. ¿Sí me entiendes? Sí, Claro, cada aprendizaje, cada momento que vives, ya sea con alguien, contigo mismo, un claro, proceso, un claro. trabajo, dentro de esa experiencia hay mucho más emociones que solo el dolor. Hay gratitud, hay Exactamente. amor, hay vivencia, hay presencia, hay dolor, que por el dolor obviamente siempre va a haber aprendizaje. Pero aquí la cuestión es integrar todo. Y al Totalmente, momento de integrar todo esto hay expansión. totalmente de acuerdo, sin embargo, eso no desconceptualiza el hecho de que hay experiencias a través del dolor y a través del amor. Hay experiencias a través de la conciencia y a través de la inconsciencia. Que por lo general las que son a través de la inconsciencia son las dolorosas. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, un Y par al de decir veces, dolorosas ok. no me refiero a que sea algo desagradable, sino que es
la conceptualización del dolor. Crecer duele, crecer es doloroso en cualquier aspecto. Sí. Si tú vas al gimnasio y tú rompes tus fibras musculares y tus fibras musculares se regeneran para crecer más fuerte, durante ese proceso tu cuerpo te va a doler. Y es dolor. No le podemos llamar de otra manera. Es una experiencia, pero es una experiencia a través del dolor. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no quiero que la gente piense que la palabra dolor tiene una connotación peyorativa, porque no la tiene. Y hay que nombrarla como es, dolor. Así como el amor es amor, el dolor es dolor. Y no significa que sea una experiencia agradable o desagradable. Puede ser agradable para unos, puede ser desagradable para otros. A eso que mencionas me refiero a la narrativa, la percepción que se le da de que... Justo. ¿me entiendes? Entiendo, claro. O sea, lo que no tratamos de decir es que tienes que sufrir para crecer. Eso es muy distinto. Sí, es completamente... El sufrimiento, claro, el sufrimiento Así ya es. viene de un lugar de victimización. Así es. Y es muy distinto el sufrir al dolor. ¿Sí? Me lo explicó un terapeuta, te lo comparto. Decía, ok, si tú te pegas en el dedo chiquito del pie en una esquina, ¿estás sufriendo o te está doliendo? Pues me está doliendo. Te está doliendo, claro. Está doliendo, sí. Y entonces, cuando tú eliges acordarte de ese dolor, aunque ya no estés sintiéndolo, ¿estás eligiendo sufrir o te sigue doliendo? ¿Si tú eliges qué? Si tú eliges recordar y clavarte con ese dolor. Estás sufriendo, eso es sufrimiento, ya hay victimización. Sí. Exactamente. Pero fíjate, Dice, ay, pobrecito de mí, me pegué en el dedo chiquito, pobrecito de mi dedo chiquito, me dolió mucho. Ese ya es el sufrimiento y esa ya es la victimización. creo que te hablo desde mí, ahorita que lo mencionas, para ser un poquito más, ¿cómo decirle? Más coherente con lo que trato de decir, es que en mí yo no separé el dolor y el amor dentro de una experiencia, yo lo integré todo. Y al momento de hacerlo eso, me dio una sensación de más plenitud conmigo mismo, porque así hay aprendizaje. Lo entiendo. Pero obviamente ese aprendizaje no viene solo del dolor, no viene de equivocarme, no viene de en ese momento tomar decisiones que me llevaron a abarcar este dolor, obviamente, que es para crecer, sí, pero hubo mucho más que ese dolor. Lo entiendo, sin A eso embargo, me refiero con integrar todo. claro. Y para mí el integrar es una versión más completa de ti mismo, más sabiduría, más expansión. Y así es como lo he ido viviendo. No solo desde el dolor, no solo desde el dolor, sino desde, ¿cómo le llamaría? Esa experiencia que me llevó a estar más presente conmigo mismo. Y por presente me refiero a más íntegro, más completo. Sí, digo, me queda claro lo que tratas de decir al momento de que no es solamente a través del dolor. Nuevamente, mi argumento solamente es el conceptualizarlo de manera que para que la gente no lo vea como algo negativo, ¿sabes? Sí, lo que trato de hacer con esto es que la gente que lo integre, no lo separe. No, claro. Sí, o sea, que todo se integre. Claro. Todo lo vivido, todo lo aprendido se integra, y a través de esto es como se logra tener mucho más conocimiento de ti. Porque si no honras tanto el dolor como el amor, como lo que viviste, lo vas a volver a repetir, no hay aprendizaje. Claro. A eso me refiero con ello, ¿sabes? Creo que ahí cambia ya completamente el contexto. Sí, lo que estamos tratando totalmente. de Y que, bueno, a final de cuentas lo que intentamos también es compartirles herramientas para que ustedes aprendan a través del amor y no a través del dolor. ¿Por qué? Porque a través del dolor es cuando repites tus patrones de conducta inconscientes establecidos y no te das cuenta al respecto, ¿sabes? Eso es lo que me parece que causa el aprendizaje continuo a través del dolor. El no aprender de esos errores, ¿sabes? Una vez que lo integras, puedes seguir aprendiendo a través del amor, a través de la conciencia. Y ahorita mencionabas qué es la narrativa. O sea, ¿cómo puede la gente identificar esa narrativa? Justo a eso voy. Estaba en el sauna del gimnasio. Ajá. Estaba en la meditación, estaba escuchando los mantras en los audífonos y de repente en la parte de afuera, la persona que está haciendo la limpieza
hizo algunos movimientos, entonces se empezaron a escuchar ruidos, es decir, hubo agentes externos que pudieron haber intervenido con mi meditación, o que yo pude haber, si desde mi narrativa o desde el discurso inconsciente no está integrada esta parte, mi primer pensamiento hubiera sido, porque hay gente allá afuera haciendo ruido, me están interrumpiendo mi meditación, ¿sabes? ¿Y a dónde te dirige eso? Al ego, justo. Esa es la parte importante de que identifiquen su narrativa o la narrativa de lo que dicen en su discurso interno, porque mi narrativa lo que me dijo fue, hay ruido allá afuera, esta es una oportunidad para demostrar que la meditación está funcionando. Esa fue mi discurso, esa fue la narrativa que yo me dije a mí mismo cuando escuché esto, en lugar de, que la chingada hay ruido allá afuera, me están interrumpiendo mi meditación. Sí, te entiendo, ¿sabes? Cuando en un inicio, o sea, lo reconozco, cuando en un inicio de que yo comencé a meditar, esta era constantemente la narrativa. Digo, yo recuerdo que las primeras veces que meditaba había una construcción en la casa donde yo vivía en ese entonces, había una construcción a un lado y los albañiles con la música y con las herramientas y todo, y entonces yo los culpaba y mi narrativa era esa, ¿no? De que es que estos güeyes no me dejan meditar y es que no puedo meditar por la música, y en realidad no, en realidad la meditación es justamente el enfocarme en mis sensaciones, en mis percepciones y continuar en este estado de percepción. Ok, estoy escuchando música que no me es agradable. Estoy escuchando ruido de herramientas que no me son agradables. ¿Qué estoy sintiendo ahorita con eso? Estoy sintiendo ira. ¿Por qué estoy sintiendo ira? Y entonces ahí es parte de la meditación, se convierte en eso, en esta observación, ¿no? ¿Sabes? Fíjate que yo aprendí, o la manera en que lo vivo, porque también tengo vecinos como todo el mundo claro. que también ponen música y hacen su desmadre. Y está bien, te digo, aprendí a no generar juicio, porque literalmente al momento de meditar, en un principio no me concentraba y sí era como esa frustración de me están haciendo me. Pero la realidad es que no te hacen nada, ese es el mero ego hablando. Correcto. Y parte de meditar es saber identificarlo, de dónde viene. Cuando comentas que tienen que saber cómo observar e identificar esa parte de ellos o parte de nosotros. Puede identificarse de muchas maneras, ya sea de sensaciones, ya sea de estas propias narrativas no conscientes. Correcto. A eso me refiero. Entonces, algo que yo fui aprendiendo, yo comencé así como tú lo mencionas, para mí es otro tipo de meditación, el estar en un estado de presencia sin importar las sensaciones que tenga en mi día a día. Pero para ello comencé a observarme sin identificarme con el personaje. Y a través de ello fue como yo fui haciendo consciente la manera en la que pensaba, la manera en la que gestionaba, la manera en la que yo me proyectaba con otras personas, y por ende yo creía que esas personas eran lo que yo proyectaba, mas no veía que eso venía de mí mismo. Claro. A eso se le llama juicio. Una vez que empiezo a identificar todo ello, me fue mucho más fácil cómo ir desprogramando esos patrones, cómo ir desprogramando esa narrativa que yo mismo me contaba a través de ciertas vivencias, porque muchas de ellas estaban construidas desde el victimismo. Claro. Pero si no se es consciente de ello, a través de estas vivencias similares o estas no percepciones, pero estos detonantes que te lleven exactamente a sentir lo que se sintió en ese momento, tu narrativa vuelve a activarse. Claro. ¿Sí me entiendes? Esa narrativa inconsciente. Entonces, ¿cómo hacerla consciente? ¿Cómo realmente observar y identificar que te estás viviendo desde un patrón? Y que desde ahí estás volviendo a proyectar tu realidad, volviendo a repetir exactamente lo mismo. Y va a seguir tal cual. O sea, ¿cómo le explicas eso a una persona para que sepa identificarlo y sepa salir del mismo bucle que él creó? Bueno, me parece que lo primordial es
compartiendo la información relevante en cuanto a conceptos clave, ¿no? Por ejemplo, diálogo interno, el diálogo interno. Entonces tú le hablas a alguien que es el diálogo interno y si no saben a lo que te estás refiriendo, no lo van a entender. Después viene, me voy a ir a lo junguiano, que es el ego, el self o el sí mismo, la sombra, el niño interior. Todos estos conceptos me parece que son importantísimos para que una persona que quiere dar este brinco en su proceso de despertar de conciencia pueda empezar a conocerse mejor y pueda empezar a, mediante el proceso terapéutico, porque ojo, la meditación es el setup, digamos el modo, ¿no? en el que comenzamos este camino. Sin embargo, la meditación por sí misma no va a resolver todo, porque necesitas herramientas, y esas herramientas obviamente te las da la terapia. Entonces, ¿Por herramientas a qué te refieres? ¿A que hagas consciente lo no consciente? Más allá de hacer consciente lo no consciente, por herramientas me refiero a los ejercicios, las dinámicas, la información que hay que integrar para poder realmente tener una modificación. A eso me refiero. Creo que todo, si lo hablamos en términos de neurociencia, Joe Dispenza mencionaba mucho el lóbulo frontal. Toda la neocorteza, todo el córtex prefrontal está completamente lleno de esas narrativas. Claro. O esos introyectos, esas... sí, esos paradigmas, esos paradigmas sí, ajenos, externos. Toda una estructura que se aprendió, que fue programada. Entonces, al momento de adquirir nueva información, a llevarla a la meditación, ya puedes sostener el porqué de. Exactamente. Sí, completamente de acuerdo contigo. Sí, entonces, de esta manera, hay conceptos clave que cuando la gente empieza a meditar, si los conoce, le va a ser muchísimo más fácil identificar y modificar, ¿no? Y como les decimos, a final de cuentas lo que queremos nosotros es que mediante las herramientas que les compartimos, ustedes puedan llevar una vida más plena, más sana, más feliz mediante el autoconocimiento. Pero sobre todo creo que un consejo mío que puedo brindar es que hagan de la observación, del observador, un hábito. En cualquier momento que estén, en cualquier lugar que estén, en cualquier momento que estén. ¿Quién es el observador? El observador es realmente tu verdadera esencia. Ese eres tú el observador. Todo lo demás está construido desde una percepción, vuelvo a lo mismo, construida desde ciertas estructuras. Pero al habitar el observador es habitarte desde otro nivel de conciencia, desde presencia, y todo lo que viene desde presencia es auténtico. Eso eres tú. Si lo hablamos ahorita en términos más a fondo, ese es Dios, ese es exactamente. El Espíritu Santo, ese es la supraconciencia. Tienes que convertirte en ello. O sea, no convertirte, sino recordar, porque ya eres. Exacto, me parece que más que convertirme... recordar. Correcto. Olvidé el nombre ahorita del filósofo hindú, de lo que ellos consideran los santos, pues, alguien que predica la palabra sagrada. Y él decía, en todo lugar donde un hombre actúe con conciencia, está Shiva. Ese hombre es Shiva, ¿sabes? Y Shiva lo es todo, es Shiva un lo todo, es todo, es exacto. Entonces, es exactamente Dios. Y es digo, voy aquí espero no ofender a nadie con el comentario, porque es una mezcolanza de religiones, ¿no? Porque para mí, el Padre, o a quien Jesucristo se refiere cuando habla del Padre, es Shiva. Shiva. Con un nombre distinto. Sí. Como yo lo visualizo, o yo lo veo, es la energía creadora. La energía
como tal, desde el hinduismo, vendría siendo Shakti. Sí. Y entonces, cuando se juntan Shakti y Shiva, Que son las llamas gemelas. no realmente sería la energía masculina y la energía femenina. Se da esta integración y esta realidad, ¿no? Es decir, Shakti es energía pura y Shiva es conciencia pura. Shakti sin Shiva explota, destruye. Shiva sin Shakti es inerte, es una piedra. Sí. Y cuando se juntan, cuando hay energía masculina y energía femenina, se da esta creación de la que hablas, esta creación que nos tiene a ti y a mí en este momento hablando acerca de esto en esta realidad, ¿sabes? Fíjate que es, o sea, el mensaje o lo que se trató de decir es que todo habita dentro de nosotros. Correcto. Todo. Cada religión lo aporta desde un diferente lugar, pero el mensaje es exactamente lo mismo. En el catolicismo, en la religión católica es Adán y Eva, que no son más que conciencias, pero dentro del fruto hubo una fragmentación, que es cuando nace el ego. Entonces, el mensaje de esto es, nosotros somos todo, tenemos todo nosotros, Correcto. somos parte de todo. Y todo lo que viene de esa expansión se convierte en creación. La diferencia es que muchas veces fabricamos desde el ego y no solemos verlo, porque habitamos un cierto estado o una cierta creencia de carencia, de necesidad. Y por ende es como llega esa percepción de nosotros mismos. Pero al recordar que somos todos, que somos merecedores y que ya lo tenemos todo en sí, de ahí surge la expansión. De acuerdo. Y ahí no proyectas, sino creas una realidad completamente distinta. Lo percibo como co-crear, como el hacerlo en unión Sí. con el arquitecto, con Con el Shiva, todo, con el todo, sí. Exacto. De ahí viene, sí, ¿Sabes? completamente. Carnal, nos dicen que ya. Muy bien, hermano, lo disfruté bastante, espero que les haya servido y invitarlos que si quieren comenzar con este proceso, que si quieren empezar sus clases de meditación o aprender a meditar, nos manden un mensaje en redes sociales, en Instagram yo estoy como el profesor 101 y... Yo estoy como Freddy Luébano. Muy bien. Carnal, pues, un gustazo. Gustazo y recuerden, simplemente es estar presente. Exacto. Así que nos estamos viendo. Que tengan excelente día.